Ese día llegó más temprano a casa, y no pudo creer lo que vieron sus ojos. El chirrido de los neumáticos del Audi A6, sobre el adoquín del camino de entrada, fue tan estridente como el grito silencioso, que le desgarró el pecho a Alejandro. No era el sonido habitual, suave y contenido del ejecutivo que regresa a su refugio después de una jornada de 12 horas. Era el sonido áspero, desesperado, de un animal acorralado que irrumpe en su madriguera solo para encontrarla invadida. El motor se apagó con un gruñido ahogado. Alejandro permaneció sentado, las manos aferradas al volante de cuero aún cálido, los nudillos blanquecinos como pequeños icebergs en un mar de tensiones. La reunión en Frankfurt se había cancelado de forma inesperada. Un problema técnico con el avión del CEO. 12 horas de viaje de ida y vuelta, evaporadas. Había decidido no avisar. ¿Para qué? Sofía, su esposa, estaría en su taller de cerámica, inmersa en ese mundo de arcilla y silencio que tanto la alejaba de él últimamente. Y Mateo estaría en su habitación, como siempre, con sus auriculares puestos, aislado en la oscuridad perpetua que un accidente estúpido de tráfico le había impuesto hacía 3 años. 3 años. 1095 días de una penumbra que se había adueñado no solo de los ojos de su hijo, sino de cada rincón de la casa, de cada espacio entre ellos, frío y vacío como una catedral abandonada. Respiró hondo, el aire viciado por el perfume caro de su traje y el olor a café de la terminal. Bajó del auto, sintiendo el crujir de la gravilla bajo sus zapatos italianos. La casa, una estructura moderna de líneas limpias y grandes ventanales que él mismo había diseñado, se erguía imponente bajo el cielo plomizo de la tarde. Siempre le había parecido un logro, un símbolo de su éxito. Ahora, bajo la luz mortecina, le parecía una urna de cristal, fría y perfecta, que guardaba en su interior algo precioso y terriblemente quebradizo. Al introducir la llave en la cerradura, notó que la puerta no estaba del todo cerrada. Un hilo de luz se filtraba por el borde. Extraño. Esperanza, la mujer de la limpieza, solo venía los martes y jueves, y hoy era miércoles. Tal vez Sofía había salido y había olvidado echarla. Un latigazo de irritación, minúsculo y automático, le recorrió las venas. La negligencia, cualquier forma de ella, le resultaba insoportable. Empujó la puerta lentamente. El silencio dentro era absoluto, tan denso que casi se podía palpar. No había música, no había el murmullo de la televisión, no había el roce de los dedos de Mateo sobre su tablero de braille. Nada. Solo el tic-tac lejano del reloj de pared en el estudio, marcando el paso de segundos que a nadie parecían importarle. Cerró la puerta a sus espaldas con un clic apenas audible. Dejó su maleté de piel sobre la consola de mármol, junto a un jarrón de flores que empezaban a mustiarse. Su mirada escudriñó el salón, impecable, ordenado, como una fotografía de una revista de decoración. Demasiado perfecto, demasiado quieto. Fue entonces cuando lo oyó. No era un sonido claro, sino un susurro, una voz baja, melodiosa, que venía del pasillo que conducía a las habitaciones. No era la voz de Sofía, era más grave, más terrosa, salpicada de una cadencia que no era de la ciudad. Era la voz de Esperanza. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué hacía aquí? Un nuevo brote de irritación. Esta vez más caliente, le nubló la razón por un instante. Incumpliendo el horario, revolviendo las cosas un día que no le correspondía. Avanzó sobre la moqueta beige, sus pasos silenciosos pero cargados de la pesada autoridad del señor de la casa que descubre una intrusión. La voz se hizo más clara a medida, se acercaba a la puerta entreabierta de la habitación de Mateo. No hablaba en español. Canturreaba algo suave, una canción de cuna tal vez, en una lengua que sonaba a campo abierto, a tierra húmeda y a raíces antiguas. Era un sonido tan ajeno a ese entorno de tecnología y diseño, que resultaba casi chocante. Y entonces, otra voz, clara, joven, temblorosa. ¿Así?, dijo la voz. ¿Así es el azul? Alejandro se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra un muro de cristal. El aire se le atascó en los pulmones. Esa voz era la de Mateo, pero no era la voz apagada, plana, resignada que había conocido durante los últimos 3 años. Esta voz vibraba. Esta voz contenía una chispa de algo que él creía extinguido para siempre: el asombro.
El corazón comenzó a martillearle contra las costillas, un tambor primitivo de alarma y de una esperanza tan brutal que le dolía. Se acercó más, moviéndose como un ladrón en su propia casa, y se pegó al marco de la puerta, ocultándose en el ángulo ciego. El mundo se detuvo. La escena que se desarrolló ante sus ojos le arrancó la realidad de cuajo, como arrancar una página de un libro dejando solo las astillas del borde. Mateo estaba sentado en el borde de su cama, de espaldas a la puerta. Ya no era el adolescente encorvado que se encogía sobre sí mismo, tratando de hacerse pequeño e invisible. Estaba erguido, la espalda recta, la cabeza ligeramente inclinada, y frente a él, arrodillada en la alfombra, estaba Esperanza. Pero no era la Esperanza que él conocía. No era la mujer de uniforme gris, con las manos enjabonadas y la mirada baja. Llevaba un vestido sencillo de algodón, de esos con flores desteñidas que se compran en mercados callejeros. Su cabello, normalmente recogido en un moño severo, caía sobre sus hombros en una cascada gruesa y ligeramente canosa, y sostenía las manos de Mateo entre las suyas. Las manos de su hijo, esas manos que solo conocían el mundo a través del frío relieve del braille, del plástico de los controles de videojuegos adaptados, del algodón de sus sábanas, ahora estaban extendidas, palmas hacia arriba, temblorosas, como dos pájaros a punto de emprender el vuelo, y reposaban sobre las palmas callosas y curtidas de Esperanza. La luz de la lámpara de la mesilla de noche, una luz tenue y cálida que él siempre consideró insuficiente, bañaba la escena en un resplandor dorado, iluminaba el perfil concentrado de Mateo, la suave pelusa de su mejilla adolescente, la curva de sus párpados. Sus párpados estaban abiertos. Alejandro contuvo un grito. Se aferró al marco de la puerta para no caer. Las piernas le flaquearon. Los ojos de Mateo, esos ojos de un verde oscuro, herencia de su abuela, que los médicos habían declarado funcionalmente muertos, que no habían mostrado ni un atisbo de reacción a la luz más intensa en 3 largos años, estaban abiertos. Y no estaban vacíos. No tenían la mirada vidriosa, perdida, que lo había torturado cada noche en sus pesadillas. Estaban vivos, brillaban, estaban nublados por una película de lágrimas, sí, pero detrás de esa cortina líquida ardía una luz de una intensidad desgarradora. Miraban, con una concentración feroz, las manos de Esperanza. Sí, mi cielo, murmuró. Esperanza, su voz un arrullo de tierra húmeda. Eso es el azul. Es el color del cielo en un día muy claro como hoy. Es el color del mar profundo, donde se guardan todos los secretos. Es fresco, ¿verdad? Como el aire de la mañana. Mateo parpadeó lentamente, como si el simple acto le resultara nuevo y milagroso. Una lágrima se desprendió y rodó por su mejilla, dejando un camino brillante sobre su piel. «Es grande», susurró Mateo, su voz quebrada por la emoción. «No pesa nada, pero se siente enorme». «Así es», asintió Esperanza, sonriendo. Una sonrisa que transformaba por completo su rostro, alisando las arrugas de preocupación y llenándolo de una calidez tan palpable que Alejandro, desde su escondite, pudo casi sentirla como el calor de un hogar. Ahora, el rojo. Esperanza movió ligeramente sus manos, ajustando su sujeción sobre las de Mateo. Alejandro vio entonces que no era solo un gesto de consuelo. Había algo más. Sus pulgares presionaban con suavidad, con una intención clarísima, en el centro de las palmas de su hijo. No era un masaje casual, era preciso, metódico. «El rojo», canturreó Esperanza, y su voz tomó un tono más vibrante. «Es el color del fuego en la chimenea en invierno, de las amapolas que crecen salvajes en el campo de mi pueblo. Es caliente. ¿Sientes el calor? Te quema un poquito en las manos, pero un quemón bueno. Como cuando te acercas mucho a algo que te gusta». Mateo inspiró hondo, un jadeo tembloroso. Sus ojos se abrieron aún más, y Alejandro vio como sus pupilas, aquellas pupilas que no se contraían ni dilataban, reaccionaban, se expandían, captando la luz, tratando de tragarse el mundo, de comprender el concepto de color que su cerebro había archivado y casi olvidado. «Calor», repitió Mateo, maravillado. «Sí, lo siento. Es como el sol en la cara». «Exacto, mi vida, exactamente».
Alejandro no podía moverse, no podía respirar. La escena era tan íntima, tan sagrada, que sentía que profanarla con su presencia sería un crimen imperdonable. Pero al mismo tiempo, una tempestad de preguntas rugía dentro de su cabeza, un huracán de incredulidad, rabia, esperanza y un miedo atroz. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo era posible? Los mejores neurólogos de Europa, de Estados Unidos, habían sido categóricos. Daño irreversible en el lóbulo occipital. La ceguera era permanente. No había tratamiento, no había cura, solo aceptación. Y ahora, aquí, en esta habitación, una mujer de la limpieza, una mujer humilde, a la que apenas dirigía la palabra más allá de las instrucciones del día, estaba haciendo lo imposible. Le estaba devolviendo la vista a su hijo, no con tecnología, no con medicinas carísimas, con sus manos callosas y sus palabras sencillas. Y Mateo, Dios mío, Mateo estaba viendo, no con claridad, tal vez, no como antes, pero estaba percibiendo la luz, el color, las formas, lo veía en sus ojos, lo veía en la expresión de éxtasis absoluto que iluminaba su rostro, una expresión que Alejandro no le había visto desde que era un niño pequeño. La rabia entonces, negra y venenosa, se abrió paso entre el asombro. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué este milagro de barro y manos rudas se ocultaba en la penumbra de un miércoles por la tarde? ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Días? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Por qué se lo habían ocultado? ¿Era Sofía parte de esto? ¿Lo sabía? La traición le mordió el estómago con colmillos helados. ¿Y el verde esperanza? Pidió Mateo, su voz llena de una avidez que partía el alma. El verde de mis ojos, el que decía mamá que tenía. ¿Es así? Esperanza rió suavemente, un sonido como el crujir de hojas secas. Tus ojos son verdes, sí, pero más oscuros. El verde que yo te digo es el verde de las hojas nuevas en primavera. Es el color de la vida, mi niño. Es fresco como la menta y profundo como el bosque. Es el color de la esperanza. Al decir su propio nombre, una sombra cruzó su rostro, tan breve que Alejandro casi pensó que la había imaginado. Pero no. Fue una mueca de dolor, de nostalgia, de una carga inmensa. Extiende los dedos, le instruyó a Mateo, su voz de nuevo firme y dulce. ¿Sientes? El verde es así, se escapa entre los dedos. Es suave, es como acariciar la hierba. Mateo obedeció, moviendo sus dedos con torpeza, como si los descubriera por primera vez. Su expresión era de una concentración absoluta, el ceño fruncido, los labios entreabiertos. Era el rostro de un explorador cartografiando un nuevo continente. Alejandro no pudo contenerse más. Un sollozo seco y áspero le escapó de la garganta. Fue apenas un sonido, el eco de un nudo de emociones que se desgarraba en su pecho. Fue suficiente. Esperanza se irguió de golpe, como impulsada por un resorte. Sus manos se separaron de las de Mateo como si les hubiera caído encima un rayo. Su cabeza giró hacia la puerta, y sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de Alejandro. En ellos, no había solo sorpresa, había pavor. Un miedo ancestral y profundo que las arrugó, que hizo que se llevara instintivamente una mano al delantal, como buscando protección. Mateo parpadeó, confundido. La conexión, ese hilo mágico y tangible que lo unía a Esperanza, se había roto de repente. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz de pronto pequeña y asustada, la voz del niño ciego y vulnerable que Alejandro conocía demasiado bien. Su mirada, que momentos antes ardía con una luz nueva, se nubló de incertidumbre. Vagó sin rumbo, sin poder enfocar en la dirección del sonido, perdida de nuevo en la bruma. ¿Esperanza? ¿Qué fue eso? Alejandro empujó la puerta. Ya no podía quedarse al margen. Entró en la habitación y el espacio, que momentos antes parecía bañado en una luz dorada y milagrosa, se encogió de pronto, se llenó de su presencia incómoda y monumental. Su sombra larga cayó sobre la cama, sobre su hijo, sobre la mujer arrodillada en el suelo. Alejandro, señor, musitó Esperanza, incorporándose torpemente. Se limpió las manos en el vestido, un gesto nervioso, de sierva sorprendida por el amo. El hechizo se había roto. La maga se había convertido de nuevo en la empleada doméstica. No le esperábamos hoy. Eso veo, dijo Alejandro.
Su propia voz le sonó extraña, metálica, cargada de una furia helada que apenas lograba contener. Sus ojos no se apartaban de Mateo, que había bajado la mirada, confundido, casi avergonzado, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. «Papá», dijo Mateo, y fue la primera vez en años que Alejandro oyó esa nota de búsqueda, de necesidad, en su voz al dirigirse a él. Pero era una búsqueda temerosa. «¿Eres tú?» «Sí, Mateo, soy yo». Alejandro dio un paso adelante. El suelo parecía inclinarse bajo sus pies. ¿Qué está pasando aquí? El silencio que siguió fue tan pesado que podría haber aplastado el aire de la habitación. Esperanza bajó la cabeza, fijando la mirada en el patrón de la alfombra. Mateo se encogió de hombros, llevándose una mano a los ojos, frotándoselos como si intentara despertar de un sueño. «Nada, papá», murmuró Mateo, y la luz se había apagado por completo en su voz. La resignación, esa vieja y odiosa compañera, volvía a apoderarse de él. Estaba hablando con Esperanza. «No me pareció solo si hablarse», insistió Alejandro, y no pudo evitar que el filo de la acusación cortara sus palabras. «Tus ojos estaban abiertos, Mateo. Me estabas mirando». Mateo negó con la cabeza. Rápido, nervioso. «No, papá, no puedes saber eso. No ves lo que yo estaba imaginando. Esperanza me describe las cosas. Eso es todo». «Yo vi tu mirada», estalló Alejandro, y la tempestad interior rompió el dique de su control. Su grito resonó en la habitación, haciendo que Esperanza diera un respingo. «No estabas imaginando, estabas viendo. ¿Cómo es posible? ¿Qué le has hecho?» Esta última pregunta, cargada de toda su rabia y su desconcierto, la dirigió a Esperanza, clavándole la mirada como un puñal. Esperanza alzó la vista por fin. El miedo aún estaba allí, palpitante, pero ahora, detrás de él, asomaba algo más, una chispa de dignidad herida de firmeza. «No le he hecho nada malo, señor Alejandro», dijo, y su voz, aunque baja, no se quebró. «Nada malo, solo le ayudo». «¿A ayudar? ¿A ayudar a qué?» «Los médicos dijeron que era imposible. Tú sabes más que todos los especialistas». El sarcasmo le brotó amargo y venenoso. «¿Con qué? ¿Con hierbas? ¿Con brujería de pueblo?» La palabra brujería cayó como una losa. Mateo palideció. Esperanza cerró los ojos por un segundo, como si la hubiera golpeado físicamente. Cuando los abrió, el miedo había sido reemplazado por una tristeza infinita. «No es brujería», susurró. «Es un don». «Un don», repitió Alejandro, escéptico, recorriendo el cuarto con una mirada de desprecio. Buscaba algo, cualquier cosa, un frasco con pócimas, velas, algo que explicara lo inexplicable, que le permitiera categorizar esta locura en su mundo ordenado de lógica y facturas. ¿Qué clase de don? «Papá, por favor», intercedió Mateo, su voz temblorosa. «No la regañes. Por favor. Ella es la única que...» «¿La única que qué, Mateo?» Alejandro se volvió hacia su hijo, y el dolor de verlo otra vez encogido, asustado, le partió el alma en dos. Pero la rabia, la confusión, eran más fuertes. «¿La única que te engaña? ¿La única que te da falsas esperanzas? ¿Es eso?» «No son falsas», gritó Mateo, de pronto alzando la cabeza, y por un instante fugaz, un destello de esa luz feroz volvió a sus ojos. Miró, no a su padre, sino a un punto en el vacío, desafiante. «Yo veo algo, colores, luces, formas borrosas, pero veo, desde que Esperanza viene, desde que me toca». «¿Te toca?» Alejandro giró de nuevo hacia la mujer, y ahora sí, el horror se apoderó de él. «¿Dónde? ¿Cómo?» «Señor, se lo ruego», suplicó Esperanza, juntando las manos como en oración. Sus callos, esas marcas de un trabajo duro y honesto, estaban pálidos por la presión. «No es lo que usted piensa, es algo que viene de mi familia, de mi abuela. Ella también podía ayudar». «¿Tu abuela? ¿Y qué era? ¿Una curandera?» Escupió la palabra como si tuviera mal sabor. «Algo así», admitió ella, evasiva. «Era una mujer sabia. Me enseñó sobre los puntos de luz en el cuerpo, sobre cómo despertarlos». Alejandro se llevó una mano a la sien. Sentía un dolor punzante. Esto era demasiado surrealista, demasiado aterrador.
su hijo, su Mateo, estaba siendo usado como conejillo de indias por una mujer con supuestos poderes heredados. ¿Y si le estaba haciendo daño? ¿Y si era algo peligroso? Tienes que irte, dijo de repente, su voz plana, final. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte nunca más en esta casa. No. El grito de Mateo fue desgarrador. Se puso de pie de un salto, tambaleándose, extendiendo las manos hacia el vacío, buscando a Esperanza. Papá, no, no puedes despedirla. Por favor, ella me está curando. Lo único que importa es que puedo ver. Eso no es curar, Mateo. No sé qué es. Es una superstición. Es peligroso. Alejandro le agarró del brazo, con suavidad pero con firmeza, tratando de calmarlo. Tenemos que llamar a un médico. Tenemos que hacerte pruebas. No podemos jugar con esto. No estoy jugando, lloró Mateo, y las lágrimas ahora corrían libres por sus mejillas, limpias y dolorosas. Por primera vez en 3 años, no estoy jugando a estar vivo. Por favor, papá, por favor. Esperanza observaba la escena, y en sus ojos ya no había miedo, solo una profunda, desoladora pena. Sabía que había perdido. Sabía que el mundo de los Alejandros de este mundo, un mundo de racionalidad y desconfianza, no tenía cabida para su don humilde y antiguo. Asintió para sí misma, resignada. «Está bien, señor», dijo en un susurro. «Me voy». Caminó hacia la puerta con la cabeza gacha, pero antes de salir, se detuvo. Se volvió hacia Mateo, y en su mirada había tanto amor, tanta ternura, que Alejandro sintió una punzada de vergüenza, rápida y ahogada por la ira. «El amarillo, Mateo», le dijo, su voz serena de nuevo, como un río profundo. «Es el color del sol. Es cálido en las manos, ¿te acuerdas? Como tener una pequeña parte del sol contigo. Guárdalo, guárdalo siempre, aunque todo se oscurezca otra vez. Prometido». Mateo, sollozando, incapaz de hablar, asintió con fuerza. Esperanza salió de la habitación. Sus pasos, callados y cansados, se alejaron por el pasillo. Alejandro se quedó allí, sosteniendo a su hijo tembloroso, escuchando el sonido de la puerta principal al abrirse y cerrarse con un clic suave y definitivo. El silencio volvió a adueñarse de la casa, pero ya no era el silencio quieto de antes. Ahora era un silencio cargado de ecos, de palabras no dichas, de un milagro recién nacido y brutalmente aplastado. Mateo se dejó caer sobre la cama, hundiendo la cara en la almohada. Su llanto era el único sonido en el mundo. Alejandro se quedó de pie, mirando sus manos vacías. Las manos que solo sabían firmar contratos, manejar volantes, dar palmadas torpes en la espalda. No sabían devolver la luz. No sabían describir el color azul. Y entonces, en el bolsillo de su impecable traje, su teléfono vibró. La pantalla se iluminó con el nombre de su esposa, Sofía. La rabia, momentáneamente aplacada por la conmoción, regresó con una fuerza renovada. ¿Lo sabría ella? ¿Habría sido cómplice de esta farsa? ¿Habría permitido que esta mujer jugara con la mente de su hijo a sus espaldas? Descolgó el teléfono con un movimiento brusco. Su voz, cuando habló, era un hilo de hielo. «¿Sí, Alejandro? ¿Estás en casa?» La voz de Sofía sonaba extraña, tensa, no era su tono habitual, distante y profesional. Había algo, un temblor. Necesito hablar contigo. Algo increíble». «¿Increíble?», repitió él, y una mueca amarga se dibujó en sus labios. «¿De qué, Sofía? ¿De qué cosa increíble vas a hablarme?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, un jadeo, un sollozo contenido. «De Mateo», dijo ella, y su voz se quebró por completo. «Alejandro, ha pasado algo, no sé cómo decirlo. Esta tarde, cuando he vuelto del taller, Esperanza me ha contado. Alejandro, por Dios, dile que es verdad. Dime que no es una locura. Dime que nuestro hijo puede ver». Alejandro cerró los ojos. Las palabras de su esposa, llenas de una esperanza desesperada que le sonaba terriblemente familiar, le golpearon como puñetazos en el estómago. Al otro lado del pasillo, su hijo lloraba por la pérdida de su luz. En su oído, su mujer suplicaba por una confirmación que él mismo había destruido. Y en el centro de todo ello, la imagen de las manos callosas de Esperanza sosteniendo las de Mateo, transmitiendo no solo colores,
sino la vida misma, le quemaba la retina. Sofía dijo, y su voz era solo el eco cansado de un hombre que acaba de cometer el error más grande de su vida. Tenemos que hablar. Colgó el teléfono antes de que ella pudiera responder. Se dejó caer pesadamente en la butaca de la habitación de su hijo, frente a la cama donde el milagro se había desvanecido. Y por primera vez en muchísimos años, Alejandro, el hombre que lo tenía todo bajo control, el arquitecto de su propio destino, no supo qué hacer, no supo qué creer. La puerta principal se cerró con un clic que sonó a sentencia. No fue un portazo, no hubo esa violencia final que a veces acompaña a las grandes rupturas. Fue un sonido suave, definitivo, el de un mecanismo bien engrasado que cumple su función de aislar, de separar, de convertir un hogar en una fortaleza vacía. Ese clic resonó en el silencio cargado de la habitación de Mateo como el golpe de un martillo sobre el ataúd de una esperanza que apenas había comenzado a vivir. Alejandro permaneció de pie, paralizado, escuchando el sonido de los pasos de Esperanza, alejándose por el camino de gravilla. Cada crujido era una puntada en su conciencia. Ya no había rabia, solo un vacío enorme, un frío que se le instalaba en los huesos. Se giró lentamente hacia la cama. Mateo no se movía. Estaba tendido boca abajo, el rostro hundido en la almohada, pero su cuerpo no se estremecía con los sollozos esperados. Estaba en una quietud tan absoluta que resultaba más aterradora que cualquier grito. Era la quietud de quien ha sido testigo de su propia ejecución, y ya no le queda nada, ni siquiera lágrimas. Mateo, murmuró Alejandro, y su voz sonó áspera, extraña, como si no la hubiera usado en años. No hubo respuesta, ni un temblor. El chico era una estatua de dolor. Alejandro dio un paso hacia la cama, luego otro. Sus costosos zapatos de cuero parecían pesar 1 tonelada cada uno. Se sentó con torpeza en el borde del colchón, el mismo lugar que había ocupado Esperanza, el lugar del milagro. Ahora era solo un sitio más. Extendió una mano, dudó, y finalmente la posó sobre la espalda de su hijo. A través de la fina capa de algodón de la camiseta, sintió la tensión extrema de los músculos, la columna vertebral como un cable de acero a punto de romperse. Lo siento, dijo, y las palabras le supieron a ceniza. Eran insuficientes, ridículas. ¿Por qué lo sentía? ¿Por haber gritado, por haber despedido a la empleada, o por haber destruido, con su escepticismo brutal, el frágil universo de color que su hijo estaba tocando por primera vez en 3 años? Mateo se encogió bajo su tacto, no con un gesto de rechazo, sino con el espasmo involuntario de un animal herido que evita el contacto. Se fue, susurró Mateo, y su voz no era más que un hilo de aire, desprovisto de toda emoción. Era el sonido de la desolación pura. Se fue por mi culpa. No, rectificó Alejandro, con más fuerza de la que sentía. No fue por tu culpa. Fue mi decisión. Le gritaste, te asustaste, y yo no supe explicarlo. Por primera vez, Mateo giró la cabeza hacia un lado, liberando su boca de la almohada. Su mejilla estaba enrojecida, marcada por la tela, pero seca. Sus ojos, esos ojos que horas antes ardían con una luz, que ahora le parecía a Alejandro un sueño febril, estaban abiertos de par en par, fijos en un punto del techo que no podían ver. Vacíos, más vacíos que nunca. Siempre arruino todo. La declaración, hecha con una tranquilidad devastadora, le partió el alma a Alejandro. No digas eso, no es verdad. Sí lo es, insistió Mateo, con una lucidez dolorosa, desde el accidente. Soy una carga, un mueble roto y caro que hay que mover de habitación. Mateo, por favor. La voz de Alejandro se quebró. Quería abrazarlo, sacudirlo, hacerle entender que no era así, pero sus propios brazos le pesaban como bloques de hormigón. Él había contribuido a que su hijo se sintiera así. Con su distancia, con su frustración impotente, con su incapacidad para aceptar una realidad que no podía controlar o comprar con dinero. El sonido de un motor approaching, frenético, irrumpió en el silencio de la casa. Un portazo fuera, más fuerte esta vez. Pasos rápidos, casi corriendo, en el recibidor. Alejandro, Mateo, era Sofía. Su voz, normalmente tan medida y contenida,
Era un agudo de euforia y ansiedad mezcladas. Alejandro cerró los ojos, el momento que tanto había temido, y en el fondo de su alma anhelado, había llegado, la confrontación. Sofía apareció en el marco de la puerta como un torbellino. Traía puesta su bata de ceramista, manchada de arcilla seca, y su pelo estaba recogido de cualquier manera. En sus ojos brillaba una luz febril, la misma que Alejandro había visto y destruido en los de su hijo. «¿Qué ha pasado?», preguntó, jadeando, su mirada saltando de la figura inmóvil de Mateo en la cama, a la expresión devastada de su marido. «¿Dónde está Esperanza? He llamado 3 veces, Mateo. Cariño, por favor, dime que es verdad. Tienes que decirme que es verdad». Se abalanzó hacia la cama, ignorando por completo a Alejandro, y se arrodilló, tocando la cara de su hijo con manos temblorosas. «Dime que puedes ver». Mateo se estremeció bajo su toque, pero no respondió. Desvió la cabeza, escondiendo el rostro de nuevo en el colchón. Un gemido ahogado, el primer sonido de verdadero dolor que emitía, escapó de sus labios. El brillo en los ojos de Sofía se apagó de golpe, reemplazado por una confusión helada. «Mateo, ¿qué pasa?». Alejandro se puso de pie, sintiendo cómo el suelo se inclinaba bajo sus pies. «Sofía». Ella se volvió hacia él, y por primera vez realmente lo miró. Vio la palidez de su rostro, la rigidez de sus hombros, la sombra de culpa que lo envolvía. La esperanza en su rostro se resquebrajó como un fino cristal. «Alejandro», dijo, y su voz era ahora un susurro cargado de presagio. «¿Qué has hecho?». La acusación tácita en su tono encendió la mecha de su propia defensa. «¿Yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Y tú? Sofía, ¿qué sabes tú de todo esto?». Intentó que sonara a autoridad, a control, pero le salió como un quejido débil. Sofía se incorporó lentamente, sin apartar los ojos de él. La arcilla de sus manos dejó pequeñas marcas grises en la colcha beige. «Respóndeme, ¿dónde está Esperanza?». «Se fue», interrumpió Mateo desde la cama, su voz apagada por las sábanas. «Papá la echó». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sofía se quedó mirando a Alejandro, y en sus ojos se desarrolló una lenta y terrible comprensión. La euforia se convirtió en incredulidad, la incredulidad en horror, y el horror en una ira tan pura y blanca que Alejandro dio un paso atrás instintivamente. «¿La echaste?». Las palabras salieron de sus labios como silbidos. «¿La echaste? ¿A ella? ¿Y qué querías que hiciera, Sofía?». Estalló él, la culpa transformándose en rabia, el arma de los cobardes. «Llegué a mi casa y encontré a mi hijo con una mujer que le estaba haciendo no sé qué con las manos». Sus ojos estaban abiertos, Sofía. Abiertos. Y ella hablaba de dones, de su abuela curandera, de puntos de luz. Parecía un mal episodio de una serie de televisión. ¿Qué iba a pensar? «Pensar», gritó Sofía. Y fue un grito de dolor, no de enfado. Avanzó hacia él, plantándose frente a su marido, una furia menuda y temblorosa. «Podías pensar que nuestro hijo, por primera vez en 3 años malditos, no tenía la mirada de un zombi. Podías pensar que estaba sonriendo, Alejandro, sonriendo. ¿Te fijaste en eso? ¿O solo viste a la empleada sobrepasándose?». «Estaba asustado», defendió él, pero su voz perdió fuerza ante el dolor rojo en el rostro de su esposa. «Yo también tenía miedo». Ella le espetó, y las lágrimas comenzaron a brotar por fin, limpiando zurros pálidos en la arcilla de sus mejillas. «Claro que tenía miedo. El primer día que los vi, hace casi 2 meses, creí que me estaba volviendo loca. Llegué antes del taller y los oí. La escuché describirle el color amarillo. Y él lo veía, Alejandro. Lo sentía. No sé cómo, pero lo hacía». Alejandro la miró, atónito. «¿2 meses?». La palabra le golpeó como un puñetazo. «Lleva 2 meses pasando esto, y me lo ocultaste». «Por esto», gritó ella, señalándolo con un dedo acusador. «Por esta reacción exacta. Por tu escepticismo de mierda. Por tu incapacidad para creer en anything que no puedas meter en una hoja de Excel, o firmar con un abogado presente». Su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Ella no quería al principio. Me rogó que no dijera nada. Dijo que no era una doctora, que era un regalo de su abuela, algo íntimo, que necesitaba confianza. Y yo le supliqué, le rogué de rodillas,
Alejandro. Le subí el sueldo de mi propio dinero, del taller. Le dije que lo intentara, por favor, por Mateo. Y funcionaba. Mira, señaló hacia la cama, hacia su hijo que yacía como un cadáver. Mira lo bien que funcionaba. La revelación le dejó sin aliento. No solo lo sabía, ella lo había orquestado. Había conspirado con la empleada doméstica detrás de su espalda. La traición se enredó con la incredulidad y la culpa, formando un nudo venenoso en su garganta. «¿Y no se te ocurrió?», dijo, con una calma gélida que resultaba más aterradora que sus gritos, «que tal vez, solo tal vez, deberías haber consultado con el neurólogo de tu hijo, o conmigo, su padre». «¿El neurólogo?». Sofía soltó una risa amarga, cargada de lágrimas. «¿El que nos dijo que aceptáramos la realidad? ¿El que nos dio pastillas para la depresión y nos wish suerte? ¿Y tú, Alejandro? ¿El que se encierra en su oficina durante 14 horas al día para no tener que enfrentarse a la realidad de su hijo ciego? ¿El que prefiere comprarle el último iPad adaptado antes que sentarse a hablar con él durante 10 minutos seguidos? No, no se me ocurrió, porque tú eres el último hombre en esta tierra que se habría arriesgado a creer en un milagro». Cada palabra era un dardo envenenado y certero. Alejandro no pudo refutarlo. Era la verdad, su verdad. La había construido ladrillo a ladrillo con su ausencia y su miedo. «No es un milagro, Sofía», dijo, débilmente, aferrándose a la última rama de su racionalidad. No sé lo que es, pero podría ser peligroso. ¿Y si le estaba haciendo daño? ¿Y si era sugestión, histeria? Dios, Sofía, tenemos que ser responsables. Responsables. Ella escupió la palabra. «Teníamos a un ángel en nuestra casa, Alejandro. Un ángel con manos callosas y olor a jabón de lavanda barato. Y tú lo has echado a la patada porque no venía con un diploma enmarcado. Porque su milagro no tenía un estudio de doble ciego detrás». Se dio la vuelta, despreciándolo, y volvió a la cama. Se sentó junto a Mateo, y comenzó a acariciarle el pelo con una ternura que a Alejandro le partió el alma. Él nunca supo hacer eso. «Cariño», murmuró ella, su voz ahora suave como la seda para su hijo. «No es culpa tuya. ¿Me oyes? No es culpa tuya». Mateo se dejó acariciar, pero permaneció rígido. Dijo que el amarillo era como tener un trocito de sol en las manos. Susurró, y su voz se quebró por fin. Un sollozo sacudió su cuerpo, y ahora está oscuro. Más oscuro que antes. «Mamá, está todo negro otra vez. Y duele». Sofía lo abrazó, enroscándose a su alrededor, y ambos comenzaron a llorar. Era un cuadro de una intimidad desgarradora del que Alejandro estaba completamente excluido. Él era el villano, el intruso, el que había apagado el sol. La impotencia lo inundó. No podía quedarse allí. No podía soportar el sonido de su dolor, un dolor que él había causado. Dio media vuelta y salió de la habitación, caminando como un autómata por el pasillo demasiado largo, hasta llegar a su estudio. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, jadeando. El estudio era su santuario, un lugar de orden y control. Estantes de madera pulida con libros de arquitectura que nunca se leían, un escritorio minimalista de acero y cristal, una silla ergonómica de diseño italiano. Todo era frío, perfecto, estéril. Como él. Se dejó caer en la silla y enterró el rostro en sus manos. Olía a café, a colonia cara y a derrota. Tenía que arreglarlo. Tenía que encontrar una manera. No podía ser cierto. No podía ser que esa mujer, con sus manos ásperas y sus canciones de cuna en una lengua extraña, hubiera logrado lo que toda la ciencia moderna no pudo. La rabia regresó, pero esta vez no iba dirigida a Esperanza, sino a sí mismo, a su estupidez monumental. Y si era verdad, y si en su arrogante certeza, había destruido la única oportunidad de su hijo. Se enderezó de golpe. El ordenador de la mesa se encendió con un zumbido suave. Sus dedos volaron sobre el teclado, buscando desesperadamente una explicación, una validación, algo que convirtiera lo sobrenatural en tangible, incomprensible para su mente analítica. Buscó ceguera cortical, curación, estimulación táctil, recuperación visual, placebo, ceguera. Los resultados eran artículos médicos densos, casos de estudio inconclusos, teorías marginales, nada que se pareciera a lo que él había visto. Frustrado, escribió los términos que le ardían en la memoria,
las palabras que Esperanza había murmurando como un hechizo, puntos de luz cuerpo. La búsqueda arrojó foros esotéricos, páginas de Reiki y sanación pránica. Despreció instintivamente esos resultados. No, eso no era. Él había visto concentración, precisión, no un ritual de baratillo. Refinó la búsqueda, añadiendo tradicional, ancestral, presión. Y entonces, en la tercera página de resultados, casi escondido, encontró un link a un artículo académico de una revista de antropología médica. El título era en inglés, The Awakening of the Drowned Senses, An Ethnographic Study of a Rare Healing Practice en Rural Oaxaca. Con el corazón latiéndole con fuerza hizo clic. El artículo era denso, escrito en un lenguaje académico seco, pero describía una práctica transmitida oralmente por unas pocas mujeres en comunidades aisladas. No la llamaban magia, la llamaban el conocimiento. Un conocimiento profundo de los mapas de energía del cuerpo, de puntos específicos de presión que, cuando se estimulaban con una intención y una técnica precisas, podían despertar conexiones neurológicas dormidas, como reconectando circuitos averiados. Hablaba de neuroplasticidad, de estímulos somatosensoriales que podían, en teoría, estimular la reorganización del cerebro. Era una ciencia, sí, pero una ciencia tan antigua, tan basada en la experiencia y la intuición, que la medicina occidental no sabía cómo categorizarla más que como folclore. El artículo citaba a una de las últimas practicantes conocidas, una mujer de más de 90 años de un pueblo remoto. Decía que el don era raro, que se transmitía de madre a hija, pero que no siempre prendía, y que requería algo más que técnica, requería compasión activa, una conexión emocional genuina con el paciente. La desconfianza o el miedo, decía el artículo, podían bloquear el proceso por completo. Alejandro se apartó de la pantalla, palideciendo. Oaxaca. Esperanza era de Oaxaca. Lo había mencionado una vez, hace años, al pedir unos días libres para una festividad de su pueblo. No era brujería, no era sugestión. Era real. Una forma de conocimiento tan válida y compleja como cualquier otra, solo que olvidada, marginada, despreciada por el mundo al que él pertenecía. Y él, con su irrupción violenta, su desconfianza y sus acusaciones, había bloqueado el proceso, había roto el hechizo. Sí, pero no el hechizo de una bruja, sino la conexión delicada y poderosa entre una sanadora y su paciente. Un sudor frío le empapó la nuca. Había cometido un error irreparable. En ese momento, su teléfono personal, el que solo usaba para la familia y los amigos más cercanos, vibró sobre el escritorio de cristal. La pantalla iluminó la penumbra del estudio con el nombre de su contacto, Dr. Méndez Neuro. La punzada de ansiedad fue instantánea. El Dr. Méndez era su neurólogo de referencia en la clínica privada, el que había firmado el diagnóstico de daño irreversible. ¿Por qué llamaba a las 8 de la noche de un miércoles? Con el pulso acelerado descolgó. Dr. Méndez, disculpe la hora, intentó que su voz sonara normal, pero le salió tensa, ronca. Alejandro, justo le iba a llamar. La voz del médico al otro lado sonaba extrañamente vibrante, casi eufórica, un tono que nunca le había oído usar. Siento llamar tan tarde, pero es que no me lo podía creer. He tenido que repasar los resultados 3 veces. Alejandro se quedó mudo, conteniendo la respiración. Miró fijamente la pantalla del ordenador, donde aún estaba abierto el artículo sobre la sanación ancestral. ¿Qué resultados?, preguntó. Aunque ya lo sabía, lo sentía en el hueco helado de su estómago. La última resonancia magnética de Mateo, la que le hicimos hace un mes, durante su chequeo rutinario. En su momento, el informe preliminar no mostró cambios, como siempre. Pero hoy, revisando las imágenes para un paper de investigación sobre plasticidad neural, Alejandro, es extraordinario. El Dr. Méndez hizo una pausa, como si él mismo no pudiera creer lo que iba a decir. Hay actividad, minúscula, casi imperceptible en una revisión superficial, pero innegable bajo un análisis específico, en el lóbulo occipital, en áreas que llevaban 3 años electroencefalográficamente muertas. Es como si unas cuantas neuronas, unas pocas conexiones, hubieran despertado,
Es biológicamente casi inexplicable con los modelos actuales. Alejandro cerró los ojos. El mundo se redujo a la voz del médico y al latido furioso de su propia sangre en los oídos. «Alejandro, ¿me escucha?» «Sí», logró articular. Su boca estaba seca como el polvo. «¿Ha pasado algo? ¿Ha notado algún cambio, por pequeño que sea, en el estado de Mateo? Cualquier cosa. Una reacción a la luz, una percepción de movimiento, algo». La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de estallar. Alejandro abrió los ojos y miró a través de la puerta cerrada de su estudio, hacia el pasillo que conducía a la habitación de su hijo. Vio la escena otra vez, las manos de Esperanza, la luz en los ojos de Mateo, el color azul del cielo en un día claro. Y luego vio su propia sombra, alargándose para apagarlo todo. «No», mintió, y la palabra le quemó la lengua como ácido. «No, ningún cambio. Sigue igual». Del otro lado de la línea, el doctor Méndez soltó un suspiro que sonó a decepción y fascinación a la vez. «Extraño, muy extraño. Bueno, será un fascinante caso de estudio. Le mantendré informado de cualquier novedad». «Buenas noches, Alejandro». «Buenas noches, doctor». Colgó. El silencio en el estudio era ahora absoluto, aplastante. Alejandro dejó el teléfono sobre el escritorio y se quedó mirando sus propias manos. Las manos que diseñaban rascacielos, que firmaban contratos millonarios, que sostenían una copa de whisky de 20 años. Manos poderosas, manos inútiles. Tenía la prueba médica, científica, irrefutable. El milagro era real, y él lo había matado. Se levantó y caminó hasta la ventana. Afuera, la noche había caído por completo. Su reflejo fantasmagórico lo miraba desde el cristal, un hombre trajeado, exitoso, vacío. Desde el otro extremo de la casa, le llegó el sonido apagado del llanto de su esposa. Un sonido que no había oído en años. Y supo, con una certeza que le heló el alma, que no podía quedarse allí. No podía enfrentarse a su mirada, a la de su hijo. Tenía que encontrar a Esperanza. Tenía que suplicarle. Tenía que arrastrarse si era necesario. Sin pensarlo, agarró las llaves del coche y salió del estudio. Atravesó la casa a grandes zancadas, evitando mirar hacia la habitación de Mateo. Sofía debió de oírlo, porque el llanto se detuvo. «¿Alejandro?», llamó ella desde dentro, su voz cargada de desconfianza y dolor. Él no respondió. Abrió la puerta principal y salió a la noche fría. El aire le golpeó el rostro, limpiándole un poco la niebla de la culpa con una claridad brutal. Tenía que ir a buscarla. Tenía que traer de vuelta la luz. Subió al Audi y encendió el motor. El potente rugido parecía un grito de desafío en el silencio del vecindario. Puso la marcha atrás y pisó el acelerador. Y en ese preciso instante, los faros de su coche iluminaron la figura de una mujer que caminaba con determinación por la acera, dirigiéndose hacia su casa. No era Esperanza. Era Sofía. Iba abrigada con una chaqueta ligera, y en su rostro, iluminado por los faros, se podía ver una expresión que él no le había visto en años, una determinación feroz, impregnada de un dolor que la había transformado. Iba hacia su coche, con las llaves en la mano. Se detuvieron. Los dos coches, face to face, uno saliendo, otro llegando. Sus miradas se encontraron a través de los parabrisas. No hubo sorpresa, solo un entendimiento terrible y silencioso. Los dos, impulsados por la misma desesperación, habían tenido la misma idea.